Bueno, pues vamos a compartir una horita donde os voy a contar de forma muy práctica cómo crear esos entornos amigables con el autismo, es decir, ver qué adaptaciones, tanto físicas como sociales, deberíamos hacer, ¿verdad? Para que cualquier persona autista, cualquier persona con autismo, avance sintiéndose bien, valorada, orgullosa de sí misma y siendo capaz cada vez, pues bueno, pues de ser más autosuficiente. Y voy a intentar hacerlo de forma lo más práctica posible. Y me vais a perdonar que os voy a acompañar, pero con una charla previamente grabada. Soy Anabel Cornago y muchos creo que sabéis que vivimos en Alemania y por eso no ha sido posible hacerlo en directo. Bueno, una presentación muy sencilla. Soy mamá de ya un adolescente con autismo, casi 17 años, tiene mi hijo Eric, y soy también la creadora del blog El sonido de la hierba al crecer, donde desde hace más de 12 años estoy compartiendo no solamente toda la estimulación que hemos seguido con mi hijo de forma absolutamente gratuita para todos, sino es también nuestra experiencia de vida. Decir que en ningún momento he dejado de creer en mi hijo. Mi familia, en este caso mi marido y yo, desde el primer momento decidimos implicarnos en la estimulación, teniendo claro, ¿verdad?, que el autismo ni se iba a llevar la felicidad de nuestra casa, ni le iba a robar el futuro a nuestro hijo, a la persona a la que más queremos en este mundo. Y bueno, que os dejo con como os he comentado, con esta charla, entornos amigables con el autismo. Y bueno, pues para cualquier consulta me vais a encontrar siempre Anabel Cornago en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube, o si no el blog web también, El sonido de la hierba al crecer, e imparto formación online también y acompaño a las familias desde hace muchos años. Un abrazo virtual muy grande y espero que aunque sea un poquito os pueda ayudar. Hasta pronto. Bueno, pues vamos a ser proactivos, ¿verdad? Vamos a hablar de ese entorno amable con el autismo, pues para ver qué modificaciones, tanto físicas como sociales, tenemos que hacer en ese entorno, ¿verdad?, que nos rodea, y qué habilidades hay que enseñarle favoreciendo además sus fortalezas. Importante es siempre conocer el autismo, comprender y respetar ese autismo y tener en cuenta que por su estilo cognitivo y por la forma de procesar la información que entra por los sentidos, las personas autistas son muchísimo más vulnerables a la ansiedad. No sé si conocéis a Isabel Paula, imagino que la mayoría sí. Yo recomiendo su libro que se llama La ansiedad en el autismo. Ella habla de que más de la mitad de las personas con autismo tienen ansiedad. Y yo subiría ese más de la mitad, porque vamos a ver además con diferentes anécdotas o estrategias que os voy a contar esta tarde, cómo esa ansiedad está siempre muy presente. Bueno, pues las personas, como digo, autistas, por su forma de procesar la información, por su estilo cognitivo de pensamiento, son más propensas a la ansiedad, pero es que además tienen mayor sensibilidad emocional y además viven las emociones con mucha más intensidad. Y también lo vamos a ver esta tarde con detalle. Y claro, ese vivir, si estoy contento, estoy muy contento, y si estoy enfadado, estoy enfadadísimo, esa intensidad, esa sensibilidad emocional, pues hace que, bueno, pues que necesiten más tiempo para restablecer equilibrios y que tengan más dificultades con las estrategias de adaptación. Y no olvidemos que nos movemos en un entorno físico sobrecargado, que cada vez son más las exigencias sociales, que además esos contextos que nos rodean son cambiantes. Entonces, bueno, creo que esto nos deja claro lo difícil que es para una persona con autismo desenvolverse en el mundo social. ¿Qué ocasiona esto? Pues ocasionan esas conductas que llamamos pues disruptivas, inadecuadas o como queramos. Pero claro, no nos podemos quedar en el ahí, ¿verdad? Hemos visto todos lo que es este ejemplo de la punta del iceberg.
sepamos que estas conductas inadecuadas tienen siempre una razón, tienen siempre un detonador y no vamos a llamarlas, o yo prefiero no llamar nunca conductas agresivas, sino son precisamente conductas defensivas, es una reacción a los diferentes detonadores. Es una forma muchas veces también de comunicación, lógicamente una forma equivocada de comunicar, y vamos a ver todo esto, como digo, con muchísimo más detalle. Y aquí simplemente para dejar 4 pinceladitas es que la conducta nunca se presenta de forma aislada, se da en un contexto concreto, hay algo que la provoca, hay un detonador y inevitablemente tiene esas consecuencias que muchas veces vemos. ¿Qué intervención? Pues una varita mágica no hay. ¿Es que mi hijo tal hago esto? No, es una intervención multifocal que aborda absolutamente a todas las áreas y que el objetivo inmediato cuando aparece será calmar y el objetivo general sustituir esa conducta no adecuada por otra más adecuada y que tenga esa misma función. Importante y que nos lo pongamos todos en grande, la prevención. Y para poder prevenir, vamos a ver cuáles son los diferentes y principales detonadores. Veremos ya con detalle cosas que podemos hacer, pero que nos quede de verdad muy claro. Esas conductas inadecuadas no son porque nuestros hijos ni sean maleducados, ni caprichosos, ni quieran pues, fastidiarnos una tarde. No, es la consecuencia a un detonador que muchas veces tiene que ver pues, con los procesamientos sensoriales, la forma de procesar la información que entra por los sentidos, esa desregulación de la que hablamos también mucho en la formación de hace 2 semanas. Otro de los detonadores, las dificultades de comunicación. Es decir, si un niño es todavía preverbal y no tiene lenguaje y no tiene un medio para comunicar cómo se siente, qué necesita, qué quiere hacer, qué desea, y, pues lógicamente eso va a ocasionar que se sienta mal y que, bueno, pues provocar una conducta igual inadecuada. Y muchas veces el niño puede tener lenguaje, pero ese lenguaje igual no es comunicativo, no es funcional. Otro detonador importantísimo es la inflexibilidad, que nos acompaña ese estilo cognitivo de pensamiento del autismo. Eso implica problemas para tolerar y aceptar los cambios, esa necesidad de invariancia, ese soy de cocorroca, del cual hablaremos un poquito más tarde también. Su alto nivel de exigencia, esa necesidad de perfeccionismo, ¿verdad?, que provoca pues, una baja tolerancia a la frustración, tan grande que muchas veces se confunden cualquier cosa que les decimos con una crítica. Igual estamos dando un consejo, dando una ayuda y ya lo toman de forma negativa, ¿no? Otro detonador importantísimo es el poder ordenar bien las emociones y sobre todo regularlas. Y en esta charla de hoy vamos a dedicar mucho tiempo a este tema tan importante para ver estrategias para la regulación emocional. Los contextos sociales, ¿verdad? Dificultades para comprenderlos. Y no solamente eso, es que a lo mejor comprendes un contexto, ya has desarrollado una habilidad social y resulta que ese contexto varía, aparece de nuevo algo imprevisto para lo que no estábamos preparados. Y es que hay una gran pobreza en funciones ejecutivas, de lo cual hablaremos esta tarde también. Y al haber un déficit en funciones ejecutivas, pues hay dificultades para resolver conflictos, para planificarse, para tomar decisiones, para pensar antes de actuar. Y bueno, si ya llega la adolescencia, pues vamos a encontrarnos con un nuevo periodo de ansiedad más grande que creo que, bueno, pues nosotros también lo hemos vivido o familias en los que tengáis ahora a vuestros hijos en la adolescencia. Bueno, Eric tiene 16 años, cuando hacia los 14 más o menos tuvimos un año complicado, precisamente por esa entrada en la adolescencia. Él sabe que es autista desde que tiene 7 años. Siempre hemos intentado que no asociase el autismo con algo negativo, sino bueno, pues él es así, como yo soy así, como su padre es de esta manera, es decir, como una identidad personal. Ojo, si nos vean las dificultades, como ya he dicho, que llevamos muchísimos años
pues estimulando, trabajando, jugando juntos, pero siempre hemos valorado muchísimo las cositas que sabe hacer bien y su autoestima ha estado muy grande. Pero bueno, él ya sabía, era consciente de su diferencia, también hemos educado en casa siempre en que todos somos diferentes, igual de valiosos, pero claro, llegó un momento en el que él estaba empezando a darse cuenta de que su diferencia era mucho más grande. Es decir, que ya estaba con los chicos y si antes podía hablar de calefacciones o podía hablar de tendidos eléctricos o podía hablar de las aves, de sus temas de interés, por decirlo así, pues ya digamos que a los otros no les interesaba absolutamente nada. ¿Y qué es lo que pasa en este momento de la adolescencia? Es que los cambios corporales o los cambios físicos, aunque a muchos les confundan, pero suelen estar parejos a las de los cambios físicos de los otros chicos y chicas de su edad. Pero sigue habiendo una inmadurez emocional. Necesitan más tiempo, ¿verdad?, para llegar a ir adquiriendo, pues bueno, pues estas nuevas cosas como pues me gusta esta chica y ese tipo de temas que aparecen en la adolescencia. Y os puedo asegurar que en este año que tuvimos un poquito más complicado con Eric, retomamos de nuevo muchísimo sus temas de interés, sobre todo temas sensoriomotrices de regulación, salir mucho a pasear, deporte, hacerles sentir bien, crear esos momentos felices que os digo yo siempre. Y él fue el que se dio cuenta y me dijo, mamá, y pasaron meses, me dice, tengo la solución. En realidad, lo que yo necesito es un poco más de tiempo. Es decir, él mismo fue capaz de terminar regulando y autocontrolando pues esa ansiedad que le estaba, digamos, dominando durante casi un año, como ya he dicho. Si alguien necesita información o conocer un poquito más sobre la adolescencia y el autismo, os remito al blog, El sonido de la hierba al crecer, donde tenéis un artículo verdaderamente bastante bueno, ¿no?, que nos cuenta un poquito pues, la forma de sentir, ¿no?, cuando nuestros chicos entran en la adolescencia. Los chicos y en las chicas se nos une además otro factor, que es la menstruación, algo que muchas veces a lo mejor no hemos preparado bien. Y aquí, bueno, pues tomo unas diapositivas que me ha permitido utilizar Carlos Orellana, él es médico y padre de una niña con autismo, viven en Guatemala, y hablábamos muchas veces de este tema. Pues en algunos países todavía el hablar de la menstruación es un poquito tabú, como hablar de la sexualidad, y es algo que tenemos que naturalizar. Preparar a nuestros hijos y a nuestras hijas para los cambios corporales, a las niñas además también para esa menstruación que va a llegar, mostrar también, bueno, pues el pudor que en ocasiones haya que tener, las necesidades de higiene y que tengamos en cuenta, y estos son estudios médicos, que normalmente en las chicas autistas hay mayor frecuencia de irregularidad menstrual, mayores dolores, flujos más abundantes y cambios conductuales relacionados con la menstruación. Entonces esto muchas veces también es un factor de ansiedad muy grande. Y no vamos a hablar de autismo y sexualidad, porque sería otro tema muy amplio, pero muy importante. Sí os voy a decir que tenéis en el blog desde hace años materiales muy buenos, tanto para chicos como para chicas. En este caso, bueno, lo he centrado solo con fotos de mujer, pero tenéis de los dos, bueno, pues desde la naturalidad, ¿verdad?, de los cambios que tenemos, cómo nos cambia el cuerpo, la voz, esa barba, nos crecen los pechos. Necesitamos, bueno, pues esa masturbación que llega, la sexualidad, todo explicado pues de forma sencilla y naturalizada, porque tenemos que preparar a nuestros hijos con tiempo también mucho mejor. Bueno, pues viendo un poco estos antecedentes, ¿verdad?, esos diferentes detonadores, conociendo, bueno, pues ese estilo cognitivo de pensamiento, esa mayor intensidad emocional o estos entornos cambiantes que no mucho ayudan, pues tenemos muy claro que la mayoría de las personas autistas son muy vulnerables a la ansiedad y al estrés, y vamos a tener que cuidar muchísimo ese bienestar emocional, esa regulación, desde que son muy chiquititos. Es decir, yo cuando
hago una formación hablando de los comienzos, siempre hablo de tres pilares fundamentales: la interacción, la comunicación y la regulación. Bueno, pues esa ansiedad está ahí y vamos además a detectarla, ¿no? Porque ya no solamente en el día a día del autismo de nuestros hijos, sino que hay cositas que nos van a mostrar si nuestro hijo está todavía viviendo más ansiedad. ¿Cómo manifiestan esa ansiedad? Pues vamos a ver que, aunque hay cosas que son muy comunes en el autismo, es que si hay ansiedad todavía se van a manifestar con muchísima más intensidad, ¿no? Pues hay mayor insistencia en rutinas y rituales. En ese año que ya os he comentado de Eric, pues de repente apareció que por las mañanas, hasta que no decía la palabra locomotive, es decir, locomotora, los trenes también es otro de sus temas de interés, él no hablaba. Y normalmente asociado el decir locomotive en presencia mía, en presencia de su padre, pues no, espera hasta estar conmigo. Por eso lo primero que hace por las mañanas es entrar corriendo a donde yo esté en cama o esté en la cocina o esté donde esté, decir locomotive y ya puede empezar a hablar. Y esto fue precisamente en esta época que os estoy diciendo. Incremento en tener más necesidad de normas, de reglas, ¿no? Más insistencia en la invariancia, más conductas repetitivas, rituales, estereotipias, intensificación de intereses especiales. Ahí llegaron los trenes de nuevo, que los pájaros estábamos en época de aves maravillosa, pero volvieron los trenes y volvieron los trenes también con una intensidad de que él tiene que ver cada día de mes un tren. Es decir, si hay 31 días, hay meses que tienen 31 días, él tiene que ver un tren un día 1, un día 2, un día 3, igual de qué mes, pero tiene que verlos. También apareció más tics faciales. Comportamientos más inadecuados, como hablar mucho más alto, invadir más los espacios personales, menos interacción, menos iniciativa. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado hoy? Mucho menos interés en contarnos, esa deambular, pero que no saber qué hacer, la labilidad, la irritabilidad. Esto, de verdad, que a nivel general lo tengamos en cuenta. Esta información, por cierto, bueno, he cambiado alguna cosita, pero está sacada del libro de Isabel Paula, aunque haya añadido algo, pero que lo tengamos. Es una forma de mostrarnos si nuestros hijos, si nuestros chicos y chicas están en un momento mayor de ansiedad y saber qué es lo que la está detonando, porque algo está pasando detrás. Incluso, y esto también lo vamos a ver, este mapa de la ansiedad un poquito más adelante, al final de esta charla, ver un poco esas señales físicas, ¿no? El apretar, pues las manos, ¿no? Apretar las manos, a veces unas manos muy frías, la mandíbula al morderse, mover las uñas, ver, conocer y analizarlo juntos y ver alternativas, será, como digo, el final de esta charla. Y bueno, pues proactivos, vamos a ver cómo podemos crear ese entorno amable, teniendo en cuenta, y no me cansaré nunca de repetirlo, que en el autismo, desde la comprensión y el respeto, dotaremos de las herramientas adecuadas a las particularidades de cada persona. Por eso no hay una varita mágica, por eso no hay una pauta general para todos. Por eso a veces para mí es muy difícil también organizar una formación, porque cada uno sois diferentes y cada uno tenéis unas necesidades distintas, como digo, adecuadas a las particularidades para que avance con su autismo, sintiéndose bien, regulado, potenciando habilidades y acompañando en las dificultades. Bueno, pues la primera, esto algunos que me escuchasteis hace 2 semanas vais a ver alguna cosita común, es normal, no podemos separar los temas, todo va unido, conocerlo muy, muy, muy bien, conocer qué le gusta, conocer qué le interesa, conocer qué habilidades tiene, conocer qué le molesta, qué necesita. Y esto, como digo, tenerlo siempre actualizado porque nos va a variar. Pues a mi hijo le encantan los extintores, por ejemplo, y vamos a hacer una actividad relacionada con la imaginación y la fantasía, pues nos vamos a inventar que el extintor es un superhéroe y lo voy a motivar mucho más.
O resulta pues que le gusta mucho pues que lo balanceen, pues genial, vamos a balancearlo, vamos a columpiarlo, vamos a reírnos. Resulta que pues le molesta muchísimo el ruido del secador, o le molesta el color negro, o le molesta el olor a pescado, pues vamos a evitárselo porque verdaderamente le está molestando, le está haciendo que se sienta muy mal. Y sabremos pues que le hace reír, aquí nos lo estamos pasando muy bien. ¿Qué le calma? Pues mira, es que cuando está haciendo un puzzle, o cuando está con los Lego, o cuando está colocando en filita, está súper tranquilo. ¿O dónde hay más lenguaje? Pues estamos haciendo esto, Y todo esto nos va a servir, como digo, para motivar, teniendo en cuenta que un niño motivado es un niño que está más feliz, y un niño motivado y feliz está más predispuesto a aprender, sea en casa, sea en el colegio, sea en la situación en la que esté inmerso en ese momento. Teniendo en cuenta que los momentos de aprendizaje vamos a intentar hacerlos siempre en los contextos naturales, siempre que podamos, pues en casa, en el colegio, en el parque, en casa de los abuelos. Vamos a respetar su perfil sensorial, súper importante, ponernos en manos, lo digo también siempre, de un especialista en integración sensorial, en terapia ocupacional, en ergoterapia, que es como se llama aquí en Alemania. Planificar deporte, el hacer deporte, el movernos nos da además una sensación positiva, hormonal, maravillosa, y facilitar la generalización y la flexibilidad, aunque retomaremos este tema después. Siempre digo, para un mismo objetivo, variar las estrategias, variar los juegos, variar los materiales, variar las personas y variar los lugares. Y esto para el mismo objetivo, desde chiquititos, para ir esto volviéndonos un poquito más de flexi. Vale. Sí, decimos, y aquí también, porque esto puede ser un sí y a veces también me provoca ansiedad. Motivamos, ¿verdad? Partiendo de sus gustos, partiendo de sus intereses. Podemos motivar también dejando muy claro cómo se hace una actividad, dando toda la ayuda posible para que sepan qué se espera de él. Darle sentido a una actividad que sea funcional, pero ahí nos topamos que a veces los intereses, pues en vez de pasiones, pasiones para usar, pueden ser obsesiones que no dejan avanzar. Entonces, bueno, pues hay ciertas estrategias que nos van a ayudar, pues por ejemplo, pues en el colegio o bueno, en nuestro día a día, dejarle muy claro que sepa cuándo y con quién, pues puedes en los descansos, en situaciones de juego, cuando vas a cambiar de clase, pero no vas a hablar de tus intereses con todo el mundo y sin parar, o de tus intereses. Nosotros hicimos lo que se llama la zona verde, que teníamos un círculo azul, un círculo amarillo y en la intersección de los dos la zona verde. ¿Qué era? En el círculo azul teníamos los intereses de Eric, pues los Lego, las aves y los montar a caballo. Y en el otro círculo, por los intereses de Emily, montar a caballo, escuchar música y leer. Y veíamos en la zona verde, ¡pin!, los caballos. Pues mira, con Emily puedes hablar de los caballos, por ejemplo. Seleccionar un lugar, bueno, pues cuando en un momento no puedes, tienes aquí una invasión de tus intereses, pues bueno, pues a mano, y Eric siempre tiene, por ejemplo, unas tarjetas para escribir, escribe en ese momento. O de tus intereses, también tuvimos una temporada cuando él era chiquitito, que era la zona, en un rincón del cuarto de estar, que era un planeta, lo habíamos llamado el planeta Saturno, y él cuando iba allí a Saturno podía hablar de sus intereses porque en esa época estaba muy planetario. O identificar, mira, puedes preguntar 3 veces sobre tu tema de interés, hoy me hablas en 2 momentos, es decir, dar un tiempo, o primero hablas de tus intereses, luego hacemos esto y luego terminamos hablando, es decir, un poco delimitar que nos va a ayudar. Bueno, no solo con los chiquititos, también con más mayores, supuesto, sed compañeros de juegos, pero bueno, sed compañeros de intereses, pues cuando Eric era chiquitito, pues nos tirábamos al suelo a romper vaqueros y a disfrutar. Hoy en día, pues somos compañeros de intereses, nos vamos a los bosques, a escuchar aves, a fotografiar pájaros,
nos vamos a limpiar zonas, nos vamos a, bueno, pues todo lo relacionado con acciones de preservar y proteger la naturaleza, ¿no? Que es uno de sus temas de interés. Pues bueno, o está en un grupo con otros niños o papá y mamá están acompañándolos siempre, o cuando hay que ver el tren del día, del mes que le falta, ahí estamos acompañando, ¿verdad? Porque eso es, seamos compañeros. Y además, bueno, pues implicarle también en nuestras cosas, en las cosas del día a día, porque hay veces, no, es que mira, como no sabes que como es autista no va a hacer la cama. ¿Cómo que no? Pues hay que hacer la cama, hay que poner la lavadora, hay que ordenar los calcetines, hay que ser pinches en la cocina y vamos a hacer la pizza juntos. Hoy vamos a hacer lo que haga falta y además vamos también en este yo te acompaño, tú me acompañas, vamos a aprender los unos de los otros y yo os puedo asegurar que no solamente tengo que agradecer a Eric que haya podido yo sacar la niña que llevo adentro, sino todo lo que he aprendido pues de extintores, de tendidos eléctricos, del universo, de trenes, de aves y lo que nos queda, ¿eh? Eso es. Proporcionar seguridad ante lo inesperado o lo cambiante. ¿Qué hacer? Pues mucho y lógicamente, pues cuanto más pequeños o a mayor afectación de autismo, pues vamos a ser todavía mucho más estructurados y conforme haya más competencia vamos a desestructurar. Pero bueno, en los comienzos, bueno, pues lugares, como digo, con muy pocos estímulos, con muy pocos ruidos, en los que estén acompañados a lo mejor pues de apoyos visuales, en los que guiamos y digamos qué es lo que se tiene que hacer. Y en esta seguridad ante lo inesperado y lo cambiante hay varias estrategias o varias herramientas que son muy, muy importantes. Las anticipaciones es una de ellas. Y de nuevo lo mismo, pues cuanto más chiquitito y más afectado, más vamos a hacer uso de las anticipaciones. Las anticipaciones pues pueden ser de forma visual, con un apoyo visual, o pueden ser también habladas. Yo os aseguro que con Eric las anticipaciones fueron siempre verbales e inmediatas. Vamos a hacer esto, ahora toca esto. Porque si le anticipaba algo con mucho tiempo le provocaba mucha ansiedad. Pero esto a Eric, a otros niños, sin embargo, hay que anticipar con mucha más antelación y hay que acompañársela, además, pues con apoyos visuales. Es decir, cada niño de nuevo es un mundo, pero que sepamos lo importante que es anticipar, sea de una forma, sea de otra. Es decir, que siempre sepan ¿qué va a pasar? Bueno, siempre, sobre todo en los comienzos. Hoy en día, si aparecen imprevistos, nosotros los llamamos los unervartitos en nuestra vida, digamos que Eric se gestiona muy bien. Hoy en día, pero cuando era pequeño, no. La anticipación era una herramienta muy importante, lo mismo que las agendas. Si alguien necesita información sobre anticipaciones, apoyos visuales, agendas, quiere prepararse una agenda, os remito de nuevo al blog. Tenéis una entrada maravillosa, teniendo en cuenta que importantísimo son dos cosas. No llenarlo todo de ruido visual y que el apoyo visual en los comienzos va a ser de lo concreto a lo abstracto, es decir, empezando por los objetos físicos, pasando luego a fotografías, ya llegaremos a los pictogramas, incluso después a la propia palabra escrita. Esto es un proceso que lleva su tiempo, cada niño de nuevo es diferente y tenemos que conocerlo muy bien para ver cuál es el apoyo visual, ojo, apoyo, no ruido visual que necesita. Y otra estrategia fundamental, porque si hemos hablado del déficit de funciones ejecutivas, esa planificación que está un poquito descolocada, bueno, por las secuenciaciones, es secuenciar cualquier actividad. Lógicamente en los comienzos no tanto, lo primero es 1, 2, hacer con él, guiar y dividir cualquier cosa que queramos hacer en pasitos chiquititos. Vamos a tener mucho más éxito y además vamos a ayudar a que luego sean más independientes y que esta función ejecutiva que está un poquillo ahí, bueno, pues la podamos ir potenciando con nuestra ayuda.
En niños chiquititos que tengamos en cuenta pues que el lenguaje puede ser un ruido más, y por eso en los comienzos la comunicación es muy importante y tener en cuenta que si el lenguaje puede ser un ruido más, nos dirigiremos siempre a nuestros niños con frases de una palabra, y las frases de una palabra son o bien nombrar un objeto, o bien comentar una acción, o bien dar una instrucción, o bien potenciar un deseo, quieres más, otra vez, o dar una información emocional o de la experiencia compartida como bravo, genial, contento, y poquito más para luego ir paso a paso desarrollando ese lenguaje o desarrollando sobre todo esa comunicación. Y si el lenguaje va evolucionando, puede tener también nuestro hijo dificultades. Ya no nos vamos a meter ahora pues con las dificultades, con las metáforas, los dobles sentidos y demás, que ya lo sabemos, pero muchas veces porque no utilizamos un lenguaje claro, en contexto y con instrucciones concretas. Pues compórtate bien, pórtate bien. Recoge, vete, sube y me traes lo que... No, muy claro, muy concreto, dividiendo las frases y dando la información. ¡No grites! No, habla bajito, diciendo qué es lo que hay que hacer. Guiar y hacer con él la frustración, ya os lo he dicho, ¿verdad? Ese gran detonador, quiero hacer una cosa, no me sale, me frustro y ¡plá! Bueno, ¿esto cómo desaparece? Pues cuantas más cositas sea capaz el niño de hacer por sí mismo, cuanto más autonomía tenga, pues menos frustración. Pero claro, esto lo tiene que ir adquiriendo. ¿Y cómo se adquiere? Pues en la intervención que hacemos en el autismo, ¿verdad? El aprendizaje sin error, haciendo con él, dando el modelo, guiando, o bien por imitación, o bien dando todas las ayudas que necesite para lograr un objetivo, sea el que sea, y luego ya iremos retirando esas ayudas. Dividirlo, ya lo he dicho, ¿verdad? Todo en pasitos chiquititos, ya os lo decía otra vez, mi objetivo no es que mi hijo se vista solo, no, mi objetivo es que mi hijo se quite un calcetín, y además el calcetín pues lo voy a enrollar ahí en el piecito para hacer plim y que se lo pueda quitar mejor. Un aprendizaje funcional, va a ser muchísimo más efectivo. Yo qué sé, desde una instrucción de coge, pues el coge, vamos a coger una cosa para hacer algo con ella, va a ser mucho, mucho mejor. Y proporcionar medios de comunicación siempre necesarios. Hay materiales que facilitan la comprensión de las tareas. Hablamos siempre, sobre todo en los comienzos, ya sabes que yo lo de las fichas ya llegarán, en los comienzos sobre todo, y además estamos en etapas sensoriomotrices de desarrollo, material manipulativo, material que nos permita utilizar los 3 canales de aprendizaje, que son el canal visual, el kinestésico y el auditivo. Pues desde las cajas TIC que tenemos aquí a cajas sensoriales, masas sensoriales, todo lo que nos permita, ¿verdad?, tener el uso de todos los sentidos a la vez. Nos va a ayudar también ser magas. Bueno, perdonadme que lo diga en femenino, pero es que me quedaba mucho mejor para hacer el... ¿Cómo se llama en español? Bueno, no me sale ahora. El acrónimo es, no lo sé, de motivar, adaptar, guiar, acortar y simplificar. Cualquier terapeuta ocupacional os lo va a explicar muy bien. Todo es adaptable, todo lo podemos hacer más grande, lo podemos hacer más corto, lo podemos hacer más fácil. Vamos a hacer con él, vamos a dar ayuda. Pensad que cuanto más facilitemos, más posibilidades de éxito, y cada éxito es una experiencia positiva. Va a ser un recuerdo feliz, que ya veréis lo importante que son los recuerdos en la regulación emocional. Vamos a ayudarle también con los contextos sociales y con las normas, con los programas, vamos a llamarlo así, de habilidades sociales, es decir, esas competencias sociales que es que hay que explicarlas explícitamente, hay que decirle en esta situación, se hace así, no nos vamos a meter ahora en un programa completo de habilidades sociales, pero sí que tengamos claro, en el autismo no damos nunca nada, por supuesto. ¡Ay, si es que creía que sabías!
No, a lo mejor es que no, ni lo más evidente tampoco. Vamos a ayudarle empezando, pues como lo veremos un poquito más adelante, hacia los 3 años es el momento de empezar con habilidades sociales. Bueno, pues desde empezar a distinguir cosas adecuadas de inadecuadas para luego ir avanzando, pues bueno, pues en juego, en conversación, en emociones o en saludos, por decirlo de alguna forma. Buscar la funcionalidad. Vamos a empezar con las habilidades sociales relacionadas con el entorno del niño, con lo que él esté viviendo, pues si va a empezar el cole o el kindergarten o cositas, o simplemente que cuando entra alguien en casa se dice hola y cuando nos vamos adiós, funcionalidad y con cosas que el niño conoce y vive. No quiero enseñarle habilidades sociales de cómo me comporto si en un funeral de no sé qué, no, las cosas adecuadas al momento al niño, con un objetivo cada vez, siendo muy explícitos las estrategias que usemos y que tengamos en cuenta que las competencias las van adquiriendo, pero lógicamente los contextos cada vez van a ser nuevos y más complicados. Y no olvidar las excepciones, ¿verdad? Que muchas hay. Técnicas, bueno, pues para mí la más importante en habilidades sociales es aprender haciendo. Por eso también, el otro día os lo decía, o también cuando hago formación para los más chiquititos, familiarizar, desde que son muy chiquititos, con las marionetas. Las marionetas para familiarizar con las representaciones con marionetas, con los Lego, pero es que luego con teatrillos que hacemos nosotros, role-playing, y luego implicando que el niño sea actor de esa acción social o de esa actividad que queremos hacer. El teatro, de hecho, si leéis a Tony Edgood, él recomienda el teatro como forma de regulación para muchísimos chicos, chicas y ya adolescentes con autismo. El actuar les va a ayudar mucho. Otras técnicas son también los modelados, dar el modelo, los videomodeling, que cada vez se utiliza más, que es grabar la situación y luego verla con el niño, analizarla y sustituir cómo se podría haber hecho. Los guiones, historietas sociales con apoyo visual, muy efectivos también, pero a mí nos ha funcionado, no con Eric solo, con otros niños en grupos de juego, sobre todo el representar. Esto ya, la historia social o las tarjetas recordatorias, cuando ya conocen, ¿no?, esa situación porque la han vivido, la han aprendido haciendo. Y siempre el qué hacer, sí, pensando por situaciones que van a ocurrir. Si pasa esto, hay que hacer esto, o hay que hacer esto y esto, o esto nunca hay que hacerlo. Lleva tiempo, muchísimo, porque como os he dicho, son todas. Bueno, pues estos son ejemplos que tenéis en el blog. Tenéis montones de ideas para las habilidades sociales. Y ya para ir terminando este bloque, vamos a ver otras adaptaciones, tanto en casa como en el cole. Ya os he dicho, adaptaciones físicas y sociales para, de forma proactiva, ir creando este entorno amable, amigable con el autismo. Permitidme un momento. Si lo conocemos muy bien y lo observamos muy bien, nos vamos a dar cuenta si nuestro hijo está cansado, si está molesto, si está triste, si está como una moto. Entonces, bueno, pues en un momento en que nuestro hijo está cansado, está triste, disculpadme, es que voy a toser. Bueno, pues entonces no le vamos a hacer unas exigencias muy grandes. Lo primero que tendremos que hacer es calmarlo, ¿verdad? Ver cómo ayudarlo, cómo acompañarlo, ver una pausa, cosas que podemos hacer. Equilibrar el día con tareas que sean más demandantes y otras menos exigentes, y dejar espacio a sus intereses o a lo que yo, y con todo el cariño del mundo, y espero que no se ofenda a nadie. Entonces en casa lo llamamos así, las autistadas. Es que me toca una autistadilla, mamá. Venga, pues vamos a hacerla. Pues yo qué sé, una lista con los nombres de los niños de su clase, que los monta en un tren. Bueno, pues sus cosas que él necesita muchas veces pues para regular, y porque además es que las disfruta, es que le oye reírse. Ahora le está gustando mucho el programa de la ruleta de la fortuna, que lo veía con mi papá, ¿verdad? Se me murió a finales de junio con mi papá y con mi mamá cuando estuvimos
en España, entonces lo ha llevado como de recuerdo, ¿no? El ver la ruleta y acordarse de su abuelo y estar disfrutándola como es. Dejar claras las expectativas y sus consecuencias, es decir, ¿qué esperamos? Porque vuelvo a decir, a veces damos cosas por evidentes, pues no, primero esto, luego lo otro. Mamá te dice, haz esto, ¿por qué? Dejarlo claro. Reforzar las conductas adecuadas, porque muchas veces estamos en y no nos damos cuenta que, ¡ay, qué bien! Joder, se te ha caído esto y no pasa nada. Bueno, pues te ha pasado esto y estás tranquilo. ¡Qué bien! ¡Qué a gusto estás haciendo esto! Estas cosas que las escuchen, que las vea bien. Y ser coherentes en un trabajo en equipo, porque aquí ni los profesionales, ni los educadores, ni las familias somos unos más que otros. Somos un equipo por y para las personas con autismo. Y si trabajamos con respeto unos con otros, siendo coherentes, vamos a lograr muchísimo más. Porque a veces pues me encuentro pues con familias que me dicen, joder, es que no nos dan pautas. O me encuentro con profesionales que me dicen, es que doy pautas y no me hacen caso. O en los colegios. Bueno, de todo tenemos, ¿verdad? Pero creo que somos cada vez más quienes tenemos este principio muy claro de la coherencia y sobre todo de la palabra equipo. Y en el cole, bueno, pues os he puesto aquí también un par de ideas, tanto físicas como sociales, que van a venir un poquito después. Y bueno, pues a veces ver dónde se va a sentar en el cole, el lugar donde están sentados. En el caso de Eric, normalmente, bueno, siempre está en la primera fila porque le hace centrar muchísimo más la atención. Otros niños a lo mejor necesitan otro lugar, pero de normal, con todos los que hablamos o con todos los proyectos que llevamos con colegios, la primera fila y mejor si están alejados de ventanas o de puertas donde pueden tener muchas más información. Si preparamos la mochila por los estuches son mucho mejor. Esos estuches de gomas, donde está todo colocadico, que no esos que abres la cremallera y está todo hecho un manojo, donde no ven si falta algo y demás. Otra cosa que me imagino que en España también, no lo sé, aquí en Alemania las asignaturas llevan cada una un color. Inglés es azul, matemáticas es amarillo, alemán o literatura es rojo. Entonces, bueno, pues en el horario, cada vez que le toca, está el color y luego los cuadernos están forrados con ese color, los libros están forrados con ese color y en casa, en su habitación, tenemos bandejas con esos colores, de tal forma que cuando saca de la mochila deja ahí ya el libro, el cuaderno, los deberes y lo tiene mucho más fácil para hacer la mochila, para deshacerla o ver qué es lo que tiene que hacer. Muchos niños van a necesitar pues una lista para que sean autosuficientes, una lista pues de lo que va dentro de la mochila o lo que necesito para una asignatura, pues para matemáticas necesito también llevar un compás, pero en clase de literatura no, pues esto pues tenerlo también preparado. Y muchos pues tienen una agenda escolar, ¿no? Donde apuntan por los deberes, lo que tengo que hacer y demás. Pues muchas veces, no sé si estáis aquí algún profe o no, pues a lo mejor determinar todos los días un momento en el que sabemos que nos va a escuchar bien, decir, mira, saca ahora la agenda y ahora es el momento en el que apunte los deberes o las cosas que tenga que hacer. Y esas agendas, pues cuanto más sencillas, menos información, separadores, todo lo que podamos ayudar. Pero también hay otras adaptaciones sociales, ¿no? Por lo mismo. Anticipar las actividades, pues con los horarios ya la tenemos. Pero en los cambios, es que hoy voy a clase de matemáticas y como el profe está malo, hasta un suplente. Anticipar de alguna forma que nuestro hijo sepa cuando se pueda, ¿no? Hay veces que hay un imprevisto, pero siempre que podamos, que estén anticipados. A veces cuando hay, ya por ejemplo ahora en el instituto, pues hay que cambiar de clase, ya no están todo el tiempo en la misma aula, pues un compañero guía, alguien que se ocupe de que nuestro hijo, si está un poco deambulador y no sabe qué tiene que ir de una clase a otra, le acompañe. Cuando hay que hacer una actividad, que tenga muy claro dónde empieza, dónde termina y quitarles información irrelevante. Fijaos, con Eric todavía seguimos, ahora estábamos esta mañana preparando, tiene examen de política, ¿no? Y lo veo que es que lo relevante de lo irrelevante todavía le confunde, que es lo verdaderamente importante. Seguimos ahí avanzando mucho. Dar más tiempo adicional o quitarles cosas.
Aquí, por ejemplo, el otro día que hizo el examen de literatura, que era pues el simbolismo, expresionismo en los poetas alemanes, o sea, el Rilke y tal. Imaginar lo difícil que esto puede ser para mi hijo en un instituto ordinario. Lo preparamos muy bien, pero el profesor ya se habló que en vez de hacer el examen en la clase se fue a la biblioteca y en vez de tener, pues yo qué sé, pues, 1 hora y media, tuvo un cuarto de hora más de tiempo para que pudiese él anotar y demás. Bueno, una ventaja, no tiene adaptaciones curriculares, pero este tipo de cosas nos pueden ayudar muchísimo a nuestros hijos, bueno, pues para, bueno, pues sus adaptaciones, lo que necesiten. Tiempos de descanso, o dar espacio, pues en un momento, aquí os voy a poner 2 ejemplos. Cuando él estaba en primaria, digo ejemplo con Eric, pero me refiero a todos los demás niños también, pero hablo de mi hijo porque es, digamos, por lo que tengo más a mano del día a día. Por ejemplo, en primaria, los 4 años son siempre la misma clase, con el mismo equipo docente, los mismos niños, y aparte del aula, tienen al lado otra área muy grande, bueno, pues que está preparada pues con una camita elástica, o sea, un mini trampolín, una pelota bobat, puede haber unas espalderas, puede haber una mecedora y una cocina, hay, bueno, pues muchos elementos, hay cuentos, hay pubs, hay una tienda de campaña, es como un sitio de relax. Entonces, ahora Eric no lo necesita, pero cuando empezó primaria muchas veces el tiempo del colegio, de la clase era mucho y él podía ir ahí a regularse y demás. Los patios, ¿verdad? Muchas veces, bueno, pues tenemos el programa de patios dinámicos con Hey Lagarde, maravilloso. Los patios son un momento importantísimo en el colegio y muchas veces están muy desestructurados, o muchas veces nuestros hijos no están atendidos. Hay niños que están con su autismo felices en el patio, hay un programa y les gusta jugar e interactuar, y hay otros que prefieren, el mejor amigo de Eric, que es un devoralibros, en el momento patio a su biblioteca y no pasa nada. Y bueno, pues sí, hay que, pues esto ya lo he dicho, ¿verdad? Que pueda salir o incorporarse un poquito más tarde, pues todo esto no pasa nada. Y estamos viendo este entorno amable con el autismo, con adaptaciones sociales, con adaptaciones físicas que podemos hacer en casa o podemos hacer en el colegio o en los lugares que sean necesarios. Y es que todos somos diferentes, todos somos igual de valiosos. Nadie es más, nadie es menos. Yo creo que igualdad, ¿verdad? Y oportunidades para todos los niños. Pero tenemos que seguir, ¿verdad? Las familias que convivimos con el autismo, los profesionales que convivimos con el autismo, educando al entorno, ¿verdad? En la tolerancia, en el respeto y en la comprensión hacia las diferencias, sin esconder el autismo. Viviéndolo con naturalidad, mostrando lo valiosos que son nuestros hijos, lo valiosos que somos absolutamente todas las personas. Y hablando de las diferencias, ya desde que Eric empezó el kindergarten, aquí el sistema educativo es distinto, los niños empiezan con 3 añitos, es el kindergarten de 3 a 6 o 7, en este tiempo no hay fichas, no hay nada cognitivo, es todo juego y sensoriomotricidad, pero ahí ya empezamos preparando un cuadernito que se llama Todos somos diferentes, que si queréis pues os lo podéis descargar del blog. Bueno, pues somos diferentes desde nuestro aspecto físico, desde nuestros gustos, desde nuestros intereses, y ahí no aparece ni la palabra ni autismo, ni nada de ninguna, es simplemente, bueno, pues familiarizarnos con la diferencia. Pero hay otras cosas que se pueden ir haciendo conforme nuestros hijos van creciendo y ya pasan a primaria, pasan a secundaria, trabajos cooperativos y, bueno, pues que el profesor, digamos, que asigne, ¿no?, a una función dentro del grupo a nuestro hijo con algo que sepa hacer muy bien, y hay muchas cosas que saben hacer muy, muy bien. O permitirle que haga una exposición sobre sus temas de interés. Eric las ha hecho, de generadores, tendidos eléctricos, de aves, sabe mucho. Y bueno, pues, ¿por qué no? Se aprende muchísimo de nuestros hijos. Hablar del autismo con naturalidad. Siempre, 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 en el kindergarten, en el primaria, y en el instituto, en la primera reunión de padres, lo primero, Eric es autista, con una información sobre el autismo general, el autismo en particular de Eric, con sus habilidades, con sus dificultades, y eso nos generó siempre una corriente de simpatía maravillosa. ¿Por qué?
si lo escondo, y es que es evidente. Entonces vamos a naturalizarlo, vamos a escuchar, como cuando, por ejemplo, Eric terminó primaria, ¿no? Donde fue recibido con los brazos abiertos, participó y aprendió, presencia, participación y aprendizaje. Pues en la última, pues el día de despedida y demás, joder, pues yo di las gracias precisamente por eso y me dijeron, y me taparon muy bien la boca, me dijeron, no, Anabel, las gracias os las damos a vosotros por todo lo que los demás niños han aprendido de Eric y todo lo que se puede aprender de esta diversidad, como os estoy diciendo. Y bueno, pues crear círculos de amigos con intereses afines, que en eso también nos ocupamos nosotros. Cuando empezó el instituto, preparé un librito también, ¿no? Pues tuve un alumno con autismo en clase y lo tenéis, si alguien lo necesita, descargable del blog, pues con consejos, estrategias y herramientas, porque nosotros, aparte de naturalizar este autismo, nunca hemos ido con escopetas cargadas, sino al revés, mostrándonos, ofreciendo para que este equipo, ¿verdad?, funcione. Y por ahora, pues la verdad es que nos está funcionando muy bien. Y bueno, si hemos hablado de la ansiedad, hemos hablado de la necesidad de estos entornos amigables con el autismo, con los cambios tanto físicos como sociales, no podemos olvidarnos de lo más importante, que es nuestro hijo que conozca y acepte que es autista, que tiene autismo. Nosotros, se lo contamos a Eric cuando tenía 7 años. Cuando tenía 7 años había empezado primaria. Él empezó a preguntarme, mamá, ¿y por qué hago esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y lo hablé con psicóloga, lo hablé también con la profesora y la educadora del cole y me dijo, sí, hay que explicárselo y además luego hay que ir a explicárselo a los niños de su clase. Y bueno, pues lo hicimos. Yo, mi objetivo era que no, ya lo he dicho, que no asociara el autismo con algo negativo, sino con algo pues, que él tiene, que él es, y utilicé pues, materiales manipulativos, como que el cerebro es una cajonera, con las diferentes áreas, pues desde cognición, emociones, lenguaje, intereses, para que lo entendiera. Y bueno, si alguien lo necesita, lo tenéis en el blog, con todos los materiales, con todo explicado, cómo lo hicimos primero con Eric, y luego cuando fuimos él y yo a sus compañeritos de clase a hablar de su autismo, y yo creo que ha sido el momento más intenso, más duro que he experimentado en mi vida, que lo sepáis que no es, pero bueno, fue una experiencia y que nos ayudó muchísimo después, pero con tu hijo, con los otros niños y contarlo no es fácil. Reforzar su autoestima de siempre, de que escuchen, bravo, genial, qué bien lo haces, qué bonito, tocas una mota de polvo en un rayo de luz, ¿qué más da? Y dejemos a los niños chiquititos de ponerles caritas tristes. Yo no puedo entender que a un niño de 3 años, porque se ha salido en un dibujo, un niño de 3 años que no tiene esa motricidad, se le ponga una carita triste. Tendría que estar todo lleno de caritas, que se le pongan notas a un niño de 3 años. Yo no lo puedo entender. Pero bueno, de esto ya si queréis hablamos, pero aprovecho que estoy aquí. Enfatizar sus habilidades, qué bien haces esto, qué bien haces lo que sea. Hay tantas cosas que hacen bien y tantas cosas que son súper importantes para ellos. Y a lo mejor nosotros las vemos de otra forma, pero vamos a valorarla. Cuando van creciendo nos damos cuenta la cantidad de valores. ¿Por qué está Greta Thunberg con el cambio climático? ¿Por qué mi hijo se dedica a las aves? Cambio climático también, protección de naturaleza. Son personas con valores de bondad, de lealtad, de compañerismo, de sinceridad muy grande. Y es verdad, por eso también pues, son muchísimo más inocentes y más caldo de cultivo para cualquier tipo de broma. Pues bueno, vamos a alentar esos valores, vamos a usarlos, como he dicho, pues cambio climático, naturaleza o lo que haga falta. Actividades, por eso, relacionadas con sus temas de interés y seguir, como os digo, dando todos los apoyos, todas las herramientas que necesitemos y, sobre todo, y lo más importante, aumentar experiencias y recuerdos positivos, crear momentos felices, disfrutar juntos, ayudar para que cualquier cosa tenga un buen final.
Porque, y lo veremos dentro de un ratito, a partir de los 5 años, el principal detonador de una emoción es el recuerdo. Entonces, cuantos más recuerdos felices tengamos, ya tenemos de forma natural una forma de regulación. Y vamos a empezar ahora a desarrollar estrategias de regulación.